Hay una de elementos que demuestran que este no es un proceso constituyente realmente efectivo, donde la voluntad popular prime por sobre todo. Las citas entre comillas que usaremos son del Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, firmado a espaldas del pueblo entre el gobierno de Piñera y la falsa oposición el 15 de noviembre de 2019, y del texto original de la Ley 21.200, que establece las reglas y plazos del pseudo proceso constituyente, tan espurio desde su origen que esta ley que lo norma fue aprobada por el Parlamento mafioso el 23 de diciembre de 2019, justo un día antes de Navidad, para evitar que se hicieran protestas o manifestaciones en su contra. Estos elementos son los siguientes. 1. El órgano constituyente que en definitiva sea elegido por la ciudadanía, convención mixta o convención constitucional, da lo mismo, tendrá por único objeto redactar la nueva constitución, no afectando las competencias y atribuciones de los demás órganos y poderes del Estado, y se disolverá una vez cumplida la tarea que le fue encomendada. Adicionalmente no podrá alterar los quórums ni procedimientos para su funcionamiento y adopción de acuerdos. Punto 5 del Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución. Esto significa que ambas convenciones no son soberanas ni tienen real carácter constituyente, ya que están limitadas en sus atribuciones, quórums y funcionamiento, es decir, no reconocen el poder constituyente originario que por esencia radica en el pueblo y no puede estar limitado por autoridad ni norma alguna más que por la voluntad del mismo pueblo. Además deja en claro que quienes dicen que la llamada convención constitucional es lo mismo que una asamblea constituyente, o le están mintiendo a la ciudadanía o no tienen idea de lo que están hablando, sobre todo cuando mañosamente le cambian el nombre por convención constituyente. 2. El reglamento que rige todo este proceso fue redactado por una comisión técnica, formada por abogados designados a dedo por el Parlamento, en partes iguales entre los parlamentarios del gobierno y de la pseudo-oposición. 3. La convención sea mixta o constitucional, da lo mismo, deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. Ley 21.200 artículo 133 tercer párrafo. Esto en los hechos significa volver al sistema electoral binominal, donde la minoría teniendo solamente 1/3 de los votos puede bloquear cualquier reforma o medida que adopte la mayoría. Por lo tanto, en los temas en que no haya acuerdo seguirán rigiendo las normas establecidas en la actual Constitución de Pinochet y Lagos. 4. La convención mixta o constitucional no podrá alterar los quórums ni procedimientos para su funcionamiento y para la adopción de acuerdos. Ley 21.200, artículo 133 cuarto párrafo. Esto significa que el órgano redactor de la nueva Carta Magna no podrá cambiar los quórums previamente establecidos en esta ley, aun cuando tuviera la mayoría absoluta de 2/3 o más para hacerlo. 5. El órgano que redacte la nueva Constitución, sea convención mixta o constitucional, no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes. Ley 21.200, artículo 135 primer párrafo. Esto quiere decir que, por ejemplo, en caso de que el actual Tribunal Constitucional falle a favor del mantenimiento de las AFP, de la concesión de derechos de agua a privados o de la mantención del Estado subsidiario, estos fallos no podrán ser desconocidos o modificados por el órgano redactor de la nueva Constitución, el que tampoco podrá intervenir ni eliminar dicho Tribunal Constitucional. 6. Mientras no entre en vigencia la nueva Constitución, en la forma establecida en este epígrafe, esta Constitución seguirá plenamente vigente sin que pueda la Convención negarle autoridad o modificar la Ley 21.200, artículo 135, segundo párrafo, independientemente de que sea cualquiera de las dos convenciones. En conformidad al artículo 5 inciso primero de la Constitución vigente, mientras la Convención esté en funciones, la soberanía reside esencialmente en la nación y es ejercida por el pueblo a través de los plebiscitos y elecciones periódicas que la Constitución y las leyes determinan y, también, por las autoridades que esta Constitución actual establece. Le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución. Esto hace imposible legalmente la propuesta de algunos dirigentes sociales de lograr que gane la Convención Constitucional y, una vez instalada esta desde adentro, transformarla en una asamblea constituyente. De hecho, por la presión interior de los convencionales que estén por ella y por la presión exterior de la movilización social popular, también significa que mientras el órgano actor de la nueva Constitución esté sesionando, el Parlamento seguirá funcionando y legislando, por lo que tendrá la posibilidad de sacar leyes y firmar y o ratificar tratados internacionales que la nueva Constitución no podrá desconocer ni impugnar.
8. El texto de la nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esto implica, entre otras cosas, que las sentencias del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia que impiden a los afiliados de las AFP retirar sus fondos no podrán ser revertidas y que Chile no podrá retirarse de ninguno de los tratados de libre comercio que haya firmado o ratificado hasta la fecha de entrada en vigencia de la nueva Carta Magna. 9. El procedimiento para el conocimiento y resolución de las reclamaciones será establecido en un auto acordado que adoptará la Corte Suprema, el que no podrá ser objeto del control establecido en el artículo 93 número 2 de la Constitución vigente. Contra las resoluciones de que trata este artículo no se admitirá acción ni recurso alguno. Ninguna autoridad, ni tribunal, podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna a la Convención, fuera de lo establecido en este artículo. No podrá interponerse la reclamación a la que se refiere este artículo respecto del inciso final del artículo 135 de la Constitución. 10. La nueva Constitución no podrá poner término anticipado al periodo de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas o objeto de una modificación sustancial. Esto implica que no se podrá, por ejemplo, destituir al presidente de la República, disolver el Parlamento o adelantar elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por mucho apoyo popular que tenga cualquier iniciativa en ese sentido. 10. Las personas que desempeñen un cargo directivo de naturaleza gremial o vecinal deberán suspender dichas funciones desde el momento que sus candidaturas sean inscritas. Esto limita y obstaculiza a que los dirigentes sociales participen en un proceso que, por su supuesto carácter constituyente, no debería poner trabas a la participación amplia de todos los ciudadanos y establece diferencias inaceptables y privilegios odiosos en comparación a los parlamentarios, que en el caso de la Convención Mixta pueden ser miembros de esta sin dejar su cargo en el Congreso y en el caso de la Convención Constitucional deben renunciar a ser parlamentarios al momento de inscribir su candidatura, pero pueden volver a presentarse como candidatos al Parlamento un año después de que ésta se haya disuelto. 12. La elección de los convencionales que integren el órgano redactor de la nueva Carta Magna se hará de acuerdo a la ley electoral vigente, la ley 18.700 sobre votaciones populares y escrutinios, por lo que solamente podrán ser candidatos los militantes de partidos políticos legalmente constituidos. Si usted es independiente y quiere ser candidato sin hacer subpacto con ningún partido, entonces debe juntar las firmas del 0,4% de los votantes de su distrito y pagar ante notario por legalizar cada firma. De lograrlo, puede presentarse como candidato independiente, pero para ganar debe sacar más votos que todas las listas de candidatos de los partidos y si quiere formar en su distrito una lista de candidatos independientes para tener mayores posibilidades de ganar, debe concordar un programa y un lema común con otros candidatos independientes de su mismo distrito, lo que debe ser previamente autorizado por el servicio electoral. En caso de que el CERVEL lo rechace, solo podrá presentarse como candidato independiente sin lista. Igualmente pasará si es que no hay más candidatos independientes en su distrito con quienes armar una lista. 13. Los candidatos independientes que se presenten y que no vayan en subpacto con ningún partido político inscrito legalmente no recibirán ningún financiamiento del Estado para su campaña, mientras que los partidos políticos legalmente constituidos reciben aportes en dinero cada año regularmente por parte del fisco, habiendo recibido el año 2018 más de 7.000 millones de pesos por ese concepto. 14. Según lo mencionado en los dos puntos anteriores, no solo los candidatos independientes están en enorme desventaja para presentarse y salir electos, sino que tampoco sirve de mucho lograr que el órgano redactor de la nueva Constitución contemple paridad de género entre hombres y mujeres ni escaños reservados para los pueblos originarios, ya que de conseguirse esa demanda las candidatas mujeres y candidatos de pueblos indígenas que se presenten deberán obligatoriamente ser militantes de los partidos políticos legalmente constituidos, para poder tener alguna posibilidad real de ser elegidos. Por ello el servicio electoral, para facilitarles las cosas, modificó el procedimiento para el refichaje de sus militantes antiguos, dándoles la posibilidad de que solamente se le mandara por correo electrónico el carnet de identidad escaneado del supuesto militante antiguo, para que éste quedara refichado sin considerar todas las posibilidades de adulteración o fraude que esto implicaba.